los valores de la función en los extremos del intervalo, f de A y f de B. Para hacer eso posible, necesitamos, en primer lugar, definir que la raíz, ¿no? La raíz va a estar más próxima del extremo del intervalo, en donde el valor absoluto del valor de la función sea más pequeño, sea menor, ¿no? Por ejemplo, en este caso, fíjense, tenemos acá el valor de f de A es más pequeño que el valor de f de B. Por lo tanto, la raíz está más próximo de A que de B, ¿no? Por lo que se ve en este gráfico. Obviamente que cada problema tendrá sus particularidades, ¿no? En este caso, con este diseño que tenemos de la función, la raíz se encuentra entonces más próximo al lado izquierdo, es decir, al valor de A. Entonces, aprovechando esa información, es que en vez de utilizar la media simple como el método de la bisección, vamos a utilizar la media ponderada, ¿no? Entonces decíamos que este método se basa en trazar, ¿no?, rectas uniendo los extremos de la función y donde intersecta al eje de las x, en este caso, ¿no?, para los problemas que son f de x igual a 0, ¿no? Entonces, ahí tendríamos nuestra primera aproximación. Ok, entonces vamos a formalizar eso en la siguiente diapositiva. Ok, entonces ahí tenemos, ¿no?, lo que estábamos hablando justamente. Trazamos una recta uniendo los extremos de la función y la aproximación entonces a la raíz será la intersección de esta recta con el eje de las x. Ok, el objetivo ahora entonces es determinar cuánto vale x1, ¿no es cierto? Entonces, para ello vamos a hacer relación de triángulos, ¿no? Vamos entonces a imaginarnos que todo esto es un triángulo, ¿no es cierto? Donde conocemos entonces los valores de f de A y f de B. Y acá tenemos otro triangulito más pequeño, ¿no?, donde este valor de acá, esta distancia, vamos a agrandar la diapositiva, lo vamos a llamar delta 0 de x, ¿sí? De manera que expresemos el valor de x1 en el incremento respecto de A, ¿no es cierto? De esa manera vamos a referirnos entonces al valor de x1. Por lo tanto, el delta 0 de x ahora lo vamos a calcular con la relación de triángulo. Ok, acá simplemente vamos a decir que el valor de f de A, como está del lado contrario al valor de f de B respecto del eje de las x, le vamos a asignar un signo negativo a f de A, ¿no?, para indicar justamente eso, ¿no?, que f de A está del lado opuesto respecto de x a f de B y por lo tanto tiene el signo contrario a f de B. ¿Ya? Ok, con eso en mente entonces hacemos ya la relación de triángulo, ¿no?, que es lo que hemos hecho a continuación, ¿no? Entonces acá hacemos la relación de triángulo. Fíjense, el valor de delta de x, entonces, ¿no?, este segmento, digamos, del triángulo más pequeñito es a su altura,
que hemos dicho que le estamos incorporando ahí un signo menos, ¿no? Es decir, entonces va a ser menos f de a para evitarnos trabajar con valores absolutos. Como toda la base del triángulo mayor, ¿no es cierto?, que es b menos a, es a su altura, ¿no? Entonces la altura va a ser f de b más el negativo de f de a. Listo, ahí ya tenemos esa relación. Entonces ahora lo único que hacemos es despejar el valor de delta de x, ¿no? Y tenemos la expresión para delta x. Y eso se lo incorporamos entonces en la ecuación de x1. Y x1 entonces va a ser todo esto, ¿no? Que si lo trabajamos algebraicamente, lo podemos llevar entonces a una forma un poco más abreviada, más simple, ¿no? Entonces x1 va a ser igual a por f de b menos b por f de a dividido entre f de b menos f de a. Listo, esa es la fórmula entonces de la regla falsa. ¿Sí? Y ahí entonces estamos viendo que hemos incorporado en la ecuación los valores de f de a y f de b. Entonces esta ecuación ya es la media ponderada, ¿no? Es decir, estamos, ¿cuál de los extremos el valor de la función es más pequeño? ¿Sí? Entonces, con ese criterio, supuestamente tendríamos que generar una aceleración en el proceso de calcular la raíz. ¿Sí? Entonces, fíjense, la primera raíz, ¿no?, va a ser midiendo el extremo de A y B. De esa manera, nosotros podemos verificar de qué lado del intervalo quedó la raíz. Ok, aquí no se puede visualizar bien, pero vemos que A estaría, ¿no es cierto?, en el extremo izquierdo y B en el extremo derecho. Al unir los valores de la función, ¿no?, con f de a, este vendría a ser el valor de f de a, ¿no?, con el valor de f de b, tenemos entonces la intersección con el eje de las x, que sería x1, ¿no? Entonces aquí pudiéramos decir x1 va a ser igual al valor de a por f de b menos b por f de a dividido entre f de b menos f de a, ¿no? Ese sería el valor de x1. Fíjense que esta fórmula está, digamos, dispuesta en un formato que es relativamente sencillo de recordar, ¿no? Fíjense, los valores de f de b y f de a están en la misma posición en el numerador y en el denominador. Y en el numerador, a multiplica a f de b, es decir, al valor del extremo opuesto de la función, lo mismo que f de b multiplica al valor opuesto, ¿no?, que es f de a. Con ese criterio mnemotécnico, nosotros pudiéramos entonces recordar fácilmente estas fórmulas. Ok, ya tenemos x1, ahora queremos saber cuál es la siguiente aproximación. Para ello, entonces, calculamos el valor de f de x1, ¿no es cierto? Esto sería nuestro f de x1. Ok, y comparamos, ¿no? F de a por f de x1 va a ser, en este caso, fíjense, esto de acá es f de a, que tiene, como está por debajo del eje de las x, tiene un valor negativo. Y f de x está por arriba, por lo tanto tendrá un valor positivo. Por lo tanto, ese producto es menor a 0 y la raíz entonces está entre a y x1. ¿Sí? Ahí estaría la raíz, ¿no?
Es decir, está en el subintervalo de la izquierda. Por lo tanto, el nuevo intervalo, ¿no? Entonces, el nuevo intervalo va a ser el valor de A, que toma el valor anterior, ¿no? Y el valor de B, que toma el valor de X. Ok. Y ahí trazamos nuevamente esta segunda aproximación, ¿no? Entre el valor del extremo de f de A con el de f de B, que ahora es el f de X. Y obtenemos X2, ¿no? Y hacemos el mismo procedimiento, ¿no? Evaluamos el valor de f de X2 y verificamos que la raíz quedó entonces en el subintervalo izquierdo y así sucesivamente. Ahora, este método ya de entrada podemos observar que tiene una pequeña deficiencia, ¿sí? Y es el hecho de que una vez se inicia el proceso iterativo, las aproximaciones, fíjense, las aproximaciones al valor de la raíz se van a ir generando solamente por, un, por uno de los extremos del intervalo. En este caso, de acuerdo al gráfico, nos estamos aproximando por el lado derecho, ¿no es cierto?, al valor de la raíz. Mientras que por el lado izquierdo permanece constante o estático el valor de A. Eso obviamente genera una pequeña deficiencia en términos del conocimiento de ambos lados de la aproximación a la raíz. Ok. El algoritmo del método de la regla falsa es exactamente, prácticamente es el mismo que el algoritmo del método de bisección. La única diferencia es cómo nos aproximamos a la raíz, es decir, la función de iteración x i más 1. ¿Sí? En vez de ser a sub i más b sub i sobre 2, que era el método de bisección, como habíamos dicho, ahora ya se calcula la media ponderada incorporando los valores de f de a y f de b. Entonces, como es la misma, prácticamente la misma, el mismo algoritmo, ¿no? Tenemos entonces los valores de entrada, que sería la función, debe ser conocida, y el intervalo, pero no cualquier intervalo, sino aquel que nos dé la certeza de que existe por lo menos una raíz entre A y B, ¿no? Entonces, con eso conocido, comenzamos la iteración trazando la primera recta uniendo los extremos de la función. Una vez que hemos calculado xi y su correspondiente valor de f de x, ¿no?, nos preguntamos de qué lado quedó la raíz. Si en el subintervalo izquierdo, entonces tomamos los nuevos valores de a y de b, o si quedó del subintervalo derecho y tomamos los valores correspondientes. Ok. Si nosotros ahora utilizamos el método de las reglas falsas para calcular la raíz de esta ecuación de tercer grado, ¿no?, que ya la habíamos calculado por el método gráfico y por el método de bisección. Por el método gráfico vimos que la raíz estaba entre los valores de A y B de 1 y 2, ¿no es cierto? Debido a que el valor de la función para A y para B cambia de signo, ¿no? Entonces, en algún punto, el valor de f de x se hace 0. Muy bien, entonces hicimos con este ejercicio, lo resolvimos en la clase anterior, haciendo uso del algoritmo del método de bisección, y me parece que obtuvimos el valor del error, en valor absoluto, ¿no?, del error aproximado, error relativo aproximado, menor a 0,05% en la décima iteración. En este caso, en la séptima iteración ya tenemos un valor del error menor
a la tolerancia, ¿sí? Entonces, digamos que este método acelera un poco el procedimiento del método de bisección. Sin embargo, lo que habíamos dicho, ¿no es cierto? Uno de los extremos siempre va a quedar estático, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, nos estamos aproximando a la raíz por el extremo izquierdo. Entonces, los valores de A se van recorriendo a los valores de X, ¿no? Mientras que los valores de B permanecen idénticos, no se mueven, ¿no? Eso se considera como una deficiencia del método, que fácilmente eh, se mejora, ¿no? O se subsana introduciendo una pequeña modificación al algoritmo, ¿no? Este es nuestro algoritmo. Entonces nosotros aquí en eh, ambos condicionales introducimos otro condicional más, ¿no? Que es simplemente decirle si el producto de la función en dos iteraciones sucesivas, ¿no?, es mayor a cero, entonces, en este caso, donde estamos en el subintervalo de la izquierda, ¿no?, el valor de eh, f de a, ¿no?, lo subdividimos a la mitad. Entonces, f de a lo dividimos entre 2. Y si fuese en el subintervalo de la derecha, es decir, si el producto de f de x sub i por f de x y más 1, que corresponde a dos iteraciones sucesivas, también fuese mayor a 0, entonces subdividimos el valor de f de i a la mitad, ¿sí? Ok, eso es exactamente lo que vamos a hacer en el algoritmo de lo que ahora ya se conoce como el método de la regla falsa mejorada, ¿sí? Que lo vamos a modificar levemente la nomenclatura de este algoritmo para diferenciarlo, ¿no?, y también para que sea más cómodo ejecutar este procedimiento de dividir el valor de la función. Ok, entonces aquí está básicamente todo lo que hemos hablado, está en esta observación, ¿sí? Y acá estaría el algoritmo modificado. La única diferencia, digamos, que estamos haciendo es que estamos llamando F mayúscula al valor de f de a y G mayúscula al valor de f de b. Tomamos adicionalmente el valor de la iteración previa, digamos, ¿no?, el valor de x sub 0, como que hubiéramos hecho una primera aproximación, pero es simplemente, digamos, un valor auxiliar para permitirnos generar la primera toma de decisiones, ¿no es cierto?, esta de acá, porque nos está pidiendo el valor anterior del valor de la función, ¿no?, cuando sabemos que empezamos con x igual x sub 0, ¿no es cierto? Entonces, x sub 0 sería un valor que todavía no conocemos, ¿no? Porque el primer valor calculado va a ser x1, ¿no?, el i más 1. Entonces, para tener ese valor, simplemente decimos que x sub 0 tome el valor de a, ¿sí? Entonces, en la primera iteración, el valor de x sub 0 tendrá el valor de a. Y por lo tanto, también f de x sub 0 también va a ser igual a f de a sub 0, ¿no es cierto? Eso simplemente decíamos para poder generar este producto, ¿no? Ok, entonces hemos modificado, digamos, la nomenclatura. Estamos llamando f a f de a y g a f de b, ¿sí? La ecuación entonces de iteración toma ese formato, ¿no? Es exactamente la misma que el método de la regla falsa, ¿no?, solo que con la diferencia de que estamos nominando entonces f a f de a y g a f de b. Ok, estoy reiterando eso para que quede bien claro que esta ecuación es exactamente la misma que la de la regla falsa. Ok, entonces generamos nuestra primera iteración, es decir, calculamos acá, ¿cierto?, el primer valor para i igual a 0.
entonces es x1. ¿No? Con x1 calculamos su correspondiente valor de f de x. Y aquí tenemos que hacer esta, esta pregunta, ¿no es cierto? Para saber de qué lado quedó la raíz. Entonces aquí hacemos f de a sub 0 por f de x sub 1. ¿Sí? Si fuese menor a 0, ¿no? Si fuese menor a 0, entonces los valores de a y b van a ser el valor de a y el valor de x1. ¿No? Eso sería el nuevo subintervalo. Y además nos preguntamos entonces si f de x0 por f de x1 tienen, el producto es mayor a 0. ¿No? Entonces acá, obviamente, nosotros hemos dicho que x0 es igual a y también f de x0 es igual a f de a. Por lo tanto, estamos multiplicando en realidad f de a por f de x1, ¿cierto? Que es el mismo producto que está arriba, ¿no? F de a por f de x1. Como ese producto nos dio menor a 0, entonces aquí no dividimos el valor de de f a la mitad, ¿no? Si es que se da que es menor a 0. Si fuese mayor a 0, también se va a dividir entonces el valor de f a la mitad. Si fuese, ¿no es cierto?, ese producto mayor a 0, se divide f a la mitad. Entonces, f en realidad hemos dicho que es f de a, ¿no? Listo. Lo mismo si estuviéramos en el otro subintervalo, ¿no? Si estuviéramos en el subintervalo donde este producto es positivo. En ese caso, estaríamos en el subintervalo de la derecha, ¿no? Y si ese producto fue positivo, significa que este otro también va a ser positivo en la primera iteración. Entonces aquí dividimos el valor de g a la mitad, ¿ya? Entonces aquí simplemente en en el primer condicional, acá deducimos que f se mantiene el valor anterior, ¿no es cierto? Porque es menor. Si es que fuese esa la situación. Muy bien. Vamos a ir ahora con el ejercicio que lo hemos resuelto por la regla falsa, ¿no? Que es el mismo ejercicio. Ahora fíjense con la modificación que le hemos introducido al algoritmo de la regla falsa, ya en la cuarta iteración se obtiene un valor del error aproximado, relativo aproximado, menor a la tolerancia y con un valor bien pequeño, ¿no? Entonces quiere decir que la modificación que le hemos hecho al algoritmo no solamente mejora el comportamiento, es decir, nos vamos aproximando ahora a la raíz por ambos lados de la ecuación, ¿no? Fíjense que ya ninguno de los dos valores, ni A ni B, se queda estático, se van modificando de acuerdo a las dos condiciones que ahora tenemos, ¿no es cierto? Entonces vamos a tratar de seguir este algoritmo, ¿ya? Entonces, en la primera iteración tenemos los valores de A y B, ¿no? A1, B2. Y f de A menos 1 y f de B, que sería G5. Entonces, la media ponderada da el mismo valor que habíamos obtenido en la regla falsa. Nos vamos a fijar acá, ¿no es cierto? Acá tenemos el valor que obtuvo la regla falsa y su correspondiente valor de f de x, ¿no? Que es el mismo que obtenemos en el método de la regla falsa modificado, ¿sí? Son los mismos valores. Solo que ahora tenemos esta otra columnita donde estamos haciendo el producto del valor de f de x anterior y el actual. Fíjense que
f de a por f de x nos dio un valor positivo. Eso significa que estamos en el subintervalo de la derecha, ¿no es cierto? No está la raíz no está entre a y x, sino entre x y b. Eso es lo que nos está diciendo eso, ¿no? Entonces, el valor de a se va a recorrer al valor de x, ¿no? El valor de x toma entonces el valor de a, o al revés, ¿no? A toma el valor de x. Y b se mantiene. Como se modificó el valor de a, también se modifica el valor de f, ¿no? Que va a ser el valor de f de x. Entonces, el valor de f de x se viene a la posición del valor de f. Y el valor de g, como el segundo producto es mayor a cero, ¿no es cierto? Estaríamos en esta parte del condicional, ¿no? Si f de x anterior por f de x actual es mayor a cero, entonces dividimos g a la mitad. G inicialmente valía 5, ahora vale 2.5, ¿no es cierto? Y con esos 4 valores, nuevamente calculamos la aproximación a la raíz. Y así sucesivamente. Ok, ¿cómo salió este primer valor, ¿no? De f de xy por f de xy más 1 positivo? Porque hemos dicho que el valor de f de x sub 0 va a ser igual al valor de f de a, ¿no es cierto? Entonces, f de a es el valor que está aquí, el primer valor de f, ¿no es cierto? Que es un valor negativo. Entonces, para i igual a 0, tenemos el producto de f de x0 por f de x1. Entonces, f de x0 toma, hemos dicho, el valor de f de a, que es negativo, por f de x1, que acá también salió negativo, ¿no es cierto? Entonces, menos por menos nos da más, ¿no es cierto? Que es un valor mayor a 0. Y si es mayor a 0, entonces dividimos el valor de g a la mitad, ¿no? Que es lo que hemos hecho aquí, ¿no? En el valor de g. Ok, entonces este recurso de hacer x0 igual a solamente nos favorece en la primera iteración. Porque en la segunda iteración, fíjense, ya tenemos dos valores de f de x. De manera que este segundo producto ahora va a salir como el producto de estos dos, ¿ya no? El valor de f de x1 por f de x2, ¿no? Entonces ahora, menos por menos, ya nos da más en la segunda iteración, ¿sí? Y así sucesivamente, ¿no? Si hacemos la tercera iteración, fíjense que f de x ahora nos dio un valor positivo, de manera que este producto ahora será negativo. ¿Qué significa que sea negativo? Que en este caso, como la raíz ya quedó del lado izquierdo, en el subintervalo izquierdo, significa entonces que el valor de f no lo vamos a dividir a la mitad. Y acá, fíjense, permanece el mismo, ¿no? Entonces, eso significa cuando nos da un signo negativo en el producto de f de x y por f de x y más 1. No sé si lo han conseguido visualizar bien, ¿no? Las diferencias entre estos algoritmos. Entonces vamos a tratar de hacer en la pizarrita, vamos a ver, de hacer, digamos, estos cálculos para que quede bien claro, ¿sí? Ok, vamos a abrir nuestra pizarra. Vamos a crear entonces nueva. Entonces ahora vamos a presentar toda la pizarrita para que veamos todo lo que hacemos ahí, ¿no?
Ok. Ok. Entonces tenemos acá nuestro problema, ¿no? Nuestro ejercicio, donde nuestra ecuación entonces es x al cubo menos x menos 1. ¿Sí? Donde ya en el método gráfico ya hemos identificado, ¿no es cierto?, que nuestra raíz estaba entre, digamos, entre a, que vale 1, y b, ¿no?, que vale 2. Entonces ya sabemos que la raíz está en ese subintervalo, ¿no es cierto? Entonces tenemos que nuestras raíces, o el intervalo de las raíces, es entre 1 y 2. ¿Sí? Y también sabemos que f de a es igual a menos 1, ¿no? Y f de b es igual a 5. Simplemente reemplazando los valores de a y b en la ecuación, ¿no? De manera que el producto entonces de f de a por f de b va a ser menos por más, menos, ¿no? Si es menor a 0, entonces hay raíz, ¿no?, en el intervalo entre 1 y 2. Ok, con esos datos iniciales, entonces podemos utilizar el algoritmo de la regla falsa o el algoritmo de la regla falsa mejorada, modificada, ¿no?, para aproximarnos a la raíz. Entonces vamos a ir directamente al algoritmo de la regla falsa modificada, porque es más eficiente, hemos visto, para aproximarnos a la raíz. Entonces ponemos acá nuestro contador y vamos a necesitar entonces los valores de A, los valores de B, el valor de F, que hemos llamado ahora, ¿no?, el valor de G, que es el valor de F de B, y con esos 4 valores podemos calcular ahora nuestra aproximación X, ¿no?, a la raíz. Luego, calculamos el valor de la función en ese punto, ¿sí? Luego, evaluamos el producto de 2 aproximaciones sucesivas, ¿no?, de f de x, para saber si dividimos el valor de f o el valor de g. Y finalmente, calculamos el error, ¿no?, el error relativo aproximado, que está relacionado entonces con los valores de x. Entonces los valores iniciales, entonces para i igual a 0, va a ser a igual a 1, b igual a 2, f menos 1 y g igual a, perdón, g es igual a 5, ¿no? Ok. Entonces, fíjense que aquí vamos a hacer nuestra programita, ¿no? Entonces, vamos a tratar de hacerlo directamente en pantalla para que ustedes vean, ¿no? Entonces le asignamos a la memoria el primer valor de x calculado, ¿ya? Luego calculamos el valor de x con los valores iniciales que tenemos de a, b, f de a y f de b. Entonces vamos a almacenar en a el valor de a, ¿no?, por f de b lo vamos a almacenar en d. ¿Sí? Ups, acá se fueron 2. Menos b, entonces, por f de a, que lo vamos a almacenar en c. ¿Sí? De manera que todo eso está dividido, entonces, entre f de b, que es d, el valor de d, menos
f de a, que es c. Yo lo he puesto entonces en esas memorias. Muy bien, ya tenemos el valor de la función, el valor de x, perdón. Ahora calculamos el valor de la función, el valor de f, ¿no? Que va a ser igual a x elevado al cubo, ¿no? Menos x menos 1. Separamos eso y evaluamos ahora el error, ¿sí? Porque las decisiones las vamos a tomar nosotros, ¿no? No tiene condicional esta calculadora, porque si tuviera el if, ahí le introduciríamos los dos condicionales que necesitamos elaborar, ¿no? Ok, entonces acá decimos que el error, ¿no? El error lo vamos a calcular como, abrimos paréntesis, el valor, el último valor de x que hemos calculado, menos el valor anterior que lo hemos almacenado en m, ¿no? Dividido entre x por 100, ¿no? Ese es el error relativo aproximado. Ok, y le damos entonces calcular. Acá le damos cualquier valor a x porque es el valor inicial, ¿no? Y el primer error no lo vamos a considerar, ¿no? Porque necesitamos dos valores, hemos dicho, para x. Ok, entonces el primer valor de a es 1. D hemos dicho que era f de b, entonces va a ser 5. B va a ser 2. Y C, que era f de a, es menos 1, ¿no? ¿Listo? Ahora nos muestra el primer valor de x. No sé por qué estaba, lo vamos, bueno, ahí lo vamos a poner como 1, 16, 6, 6, 6. Si no me equivoco, es así, ¿no? A ver. No sé por qué me lo ha puesto en ese formato ahí de... Tenemos 3, 6, 9, ¿no? 3, 6, bueno, aquí nos faltó uno más. Vamos a poner 6, 6, 7. Listo. Ok. Hay alguien llegando todavía. Entonces, continuamos el proceso. Fíjense. Vamos a poner ahí. Igual. Y nos da entonces acá este número que va a ser menos 0,57. 0,578, si lo vamos a poner, a ver, 0,578, 703, 703, si no me equivoco. ¿Sí era? 703, 703, 7. Y el último acá es 7. Ok. Acá nos faltó una columna más, fíjense ustedes, no me di cuenta. Vamos a borrar esta parte y le vamos a introducir una columna más, que era el valor de f de a, ¿no? Por f de x, para saber en cuál lado quedó la raíz, ¿no? Y después recién hacemos la pregunta de f de x por f de x y más 1. Y el error acá lo colocamos en la última casillita. Ok, entonces hacemos la primera consulta. F de a por f de x es positivo o negativo. Entonces tenemos que f de a, fíjense, es menos 1, ¿no? Menos por menos nos va a dar mayor a 0, ¿no? Entonces va a ser positivo, sí. Menos por menos da más y por lo tanto, oh, caramba, es mayor a 0, ¿no? Este producto es mayor a 0. Si es mayor a 0, ¿cuál es el... ¿dónde estábamos acá, no? Si es mayor a 0, ¿no? Teníamos acá nuestro algoritmo. Si es mayor a 0, los valores de A y B
¿no? Toman respectivamente el valor de X y el valor de B, ¿no? Entonces nos vamos acá. En la siguiente iteración, ¿no es cierto? Para i igual a 1, el valor de A toma entonces el valor de X, ¿no? Y el valor de B se mantiene, ¿no? Como se modificó el valor de A, se modifica también el valor de F, que es el valor de F de A. Entonces toma el valor de F de X, que va a ser menos 0,5787, 0,3, 8703, 703, 7. Y ahora hacemos el otro producto, F de X y por F de X y más 1. Ok, habíamos dicho que X0 toma el valor de A, por lo tanto X0 valdrá 1, ¿no es cierto? Y F de X0 entonces será menos 1, ¿no? Por lo tanto, F de X0 por F de X1, que es este de aquí, ¿no? Va a ser entonces menos por menos, también va a dar más, ¿no? Y si ese producto es positivo, significa que el valor de G lo dividimos a la mitad, ¿no es cierto? Entonces 5 dividido entre 2, 2,5. Y volvemos a calcular otra vez el siguiente valor de X. Entonces, en nuestra calculadora, ¿no? Ya nos calculó el valor de F de X y ahora nos calcula el error. Pero este error que nos va a calcular no nos interesa porque, ¿no es cierto?, hemos introducido un valor de X anterior cualquiera. Entonces, pasamos a calcular ahora la siguiente iteración. Entonces, vamos a colocarla aquí, ¿no? A ver, donde no incomode. Entonces, damos igual y nos va a pedir, o nos indica acá, si vamos a utilizar el último valor de X calculado. Sí, ¿no? Entonces, está bien, le damos igual y continuamos. Ahora nos pregunta el valor de A. El valor de A toma el valor de X. Entonces, eso acá lo indicamos, RCLX, ¿no? Igual. El valor de D viene a ser el valor de F de B, ¿no es cierto? Que es el que estamos dividiendo entre 2. Entonces, eso lo indicamos diciéndole, al valor de D le dividimos entre 2, ¿no? Y continuamos. El valor de B permanece el anterior. Y el valor de C toma el valor de F de X, ¿no? Que lo hemos almacenado en F en este caso. Entonces, RCLF. ¿Sí? Y continuamos. Ok. Almacena, ¿no? Acá ya está almacenando el valor anterior de X en la memoria M. ¿No? Pasamos al siguiente paso y obtenemos la siguiente aproximación al valor de X, ¿no? Que va a ser entonces 1,32. A ver, lo vamos a hacer más bonito. 1,32. ¿Qué más era? 3308. 3308. 71 creo que era. Eso es, ¿no? 08271. Faltó un 2. Bueno, estoy colocando todos los dígitos que me da mi calculadora, ¿no? Y ahora calculamos el valor de la función en ese punto. Y nos da menos 600. Así vamos a colocar, a ver. 0060039. ¿Así era? 39, 011, 54. Bueno, 011, 54. Lo pusimos muy pequeñito el espacio. Ok. Y aquí nuevamente nos preguntamos de qué lado quedó la raíz, ¿cierto? Entonces va a ser f de a, que vale ¿cuánto? Un valor negativo, ¿no es cierto? Por f de x, que también es un valor negativo. Entonces, menos por menos
sigue siendo más, ¿no? Y ahora, fíjense, el siguiente producto va a ser entre estos dos ya, ¿no? F de x1 por f de x2. Menos por menos también va a dar más, ¿no? Entonces vamos a tener acá más. Con el primer producto, con este negativo, este positivo, sabemos que la raíz quedó entonces del lado derecho. Por lo tanto, el valor de A se va a recorrer al valor de X nuevamente, ¿no? Entonces va a tomar 1, 32, 33, 0, 8, 2, 7, 1. El valor de B se mantiene. El valor de F toma el valor f de x, que ahora va a ser menos 0,06039,011,54. Y el valor de G, debido a que este otro producto es positivo, entonces se divide a la mitad. Entonces va a ser 1,25, ¿no es cierto? Y volvemos otra vez a calcular la siguiente aproximación al valor de x. En nuestra calculadora, el siguiente dato que nos va a dar es el valor del error. Ahora sí, ya ese error está calculado entre los dos valores de x, ¿no es cierto? Es el error aproximado entre esos dos valores, ¿sí? Entonces decimos igual y aquí nos da el error, ¿no? Que va a ser 11 punto, etcétera, etcétera. Como estamos trabajando con una tolerancia que implica 3 cifras significativas, entonces solamente colocamos las 3 primeras, ¿no es cierto? Que va a ser entonces 11,8% de error, ¿sí? Vamos a eliminar eso. Y continuamos entonces en el cálculo de la siguiente aproximación. Entonces ahora va a ser, almacenamos el valor, el último valor de x calculado, ¿no es cierto? Y nos preguntamos cuál es el siguiente valor de A, ¿no? El valor de A nuevamente toma el valor de X, ¿no? El valor de D nuevamente lo dividimos entre 2, entonces va a ser D dividido entre 2. El valor de B se mantiene el mismo y el valor de C es el valor de f de A, que es el valor de F, ¿no es cierto? En nuestra calculadora, entonces le decimos que tome el valor de F. Y listo. Ahí nos almacena en la memoria el último valor de X calculado y el siguiente nos da ya el valor de nuestra raíz, ¿no? Que va a ser entonces ahora 1,32, ¿qué más era? 65,42, 65,42, 9,66. Ok, y el valor de f de x nos dio un valor positivo ahora, ¿no es cierto? Bien pequeño. 0,07796, ¿no? 96, 23,62, 37, si no me equivoco, ¿no? Eso es. Ok, con esos datos entonces ya podemos evaluar el producto de f de A por f de x, ¿no? Entonces, f de A es negativo, ¿no? F de A es negativo y f de x ahora es positivo. Menos por más va a ser entonces menos, ¿no es cierto? Entonces aquí cambió, ya ese producto va a ser menor a 0. Y el producto de el valor anterior con el valor actual de x, ¿no? Es el producto de estos dos valores de f de x. Entonces va a ser menos por más, va a ser también menos, ¿no es cierto? ¿Qué significa eso? Que no vamos a dividir el valor de, en este caso, de f, ¿no es cierto? A la mitad. Entonces, con este primer producto, nos indica que la raíz quedó
en el subintervalo de la izquierda. Entonces, para la siguiente iteración, dice que X se va a repetir el valor anterior y B toma el valor ahora de X, ¿no? Que va a ser entonces 1, 32, 65, 42, 966, ¿no es cierto? El valor de F, dado que este producto es negativo, se mantiene entonces el valor anterior, ¿no? Entonces aquí simplemente repetimos, ¿no? 0, 0, 6, 0, 0, 39, 0, 11, 54. Y el valor de G ahora, ¿no? Toma el valor de F de X. Entonces va a ser 0, 0, 7, 7, 9, 6, 2, 36, 2, 37. Y listo, volvemos a calcular ahora el valor de X. El valor del error en la iteración anterior nos dio entonces ahora un valor relativamente bien pequeño, ¿no es cierto? 0, 2, 4, 4, ¿no? Con 3 cifras significativas, ¿no? Que ya está bien próximo del valor de la tolerancia, que es hasta que el error, ¿no? Acá la tolerancia era 0,05%, ¿no es cierto? Ya estamos en 0,244. Ok, y el procedimiento continúa, ¿no? Que es el que hemos mostrado en nuestra diapositiva, ¿no? Que tenemos aquí, ¿no? A ver, ¿dónde estábamos? Acá, ¿no? Entonces, ahorita estamos en la iteración número 3, ¿no? A ver, vamos a compartirla. No sé si se puede ver. A ver, vamos a llevarla más arriba. Entonces, estamos ahí, ¿no? En la tercera iteración. Y nuevamente tenemos que calcular ahí el valor de X y F de X, ¿sí? Ok, si ustedes se fijan, creo que tenemos exactamente los mismos valores, solo que en la diapositiva lo he hecho en Excel, entonces tiene mayor cantidad de cifras significativas, ¿no es cierto? Pero básicamente se repiten, digamos, los mismos valores con pequeñas diferencias en los últimos dígitos, ¿no? Por ejemplo, a ver, para X, ¿no? Acá está con cuántos dígitos está en la diapositiva. Está con 3, 6, 9, 12, 13 dígitos, ¿no? Y acá lo hemos trabajado solamente con 10, ¿no? 3, 6, 9, 10. Y por lo tanto van a haber pequeñas diferencias en los últimos dígitos, ¿no? Por ejemplo, acá F tiene 37037 y acá va a ser 3704, ¿no? Es decir, dos dígitos más. 3704. Sí. Ok. Pero es básicamente lo mismo. Muy bien, entonces ustedes ya lo terminan, ¿no? Con más tranquilidad, ¿no? Esta tablita, siguiendo el algoritmo de la regla falsa. Preguntas, algo que no se hubiera entendido, por favor. ¿Qué me dicen? ¿Será que se escuchó y se vio todo lo que hice acá o estuve hablando para nadie? ¿Mm? ¿Qué opinan? ¿Se vio todo? Gracias, Mauricio. ¿Y se entendió también? ¿Mm? Espero que sí, ¿no? Ok. Bueno, jóvenes, grabaron la clase, dice, no escuché mucho por el micro. Ah, que estaba en micro, don Yamil, bueno, ni modo. Ok,
Siempre hay alguien que graba la clase, así que lo ponen ahí el vínculo en el WhatsApp para que todo el mundo tenga acceso, ¿no? Ok, si es que hay alguna duda, les he dejado un práctico, ¿no? De esto que hemos visto ahora, para que practiquen en este día, ¿no? Y mañana. Y si es que tienen alguna duda, entonces el jueves la resolvemos. Muy bien, jóvenes. Entonces, que pasen muy buenos días y chau, chau para todos. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Chau, chau, que les vaya muy bien.